Hay historias que tienen un final, un culpable o un juicio, incluso una verdad. Y luego están las otras, las que quedan abiertas, las que están suspendidas en el tiempo, como si fueran una puerta que nunca termina de cerrarse. Casos donde hubo una víctima, donde hubo una escena del crimen cuidadosamente analizada, donde hubo testigos y declaraciones, sospechosos, incluso confesiones, pero desgraciadamente nunca hubo una respuesta definitiva. Tenemos archivos policiales que siguen existiendo en algún lugar, eso es seguro, que están cubiertos de polvo, con nombres subrayados, con fotografías que alguien tuvo que mirar demasiadas veces. Son expedientes llenos de hipótesis, de reconstrucciones o de intentos desesperados por encajar piezas que nunca terminaron de formar una imagen completa. Tenemos crímenes que ocurrieron en mitad de la noche o incluso que pasaron a plena luz del día, pero que comparten algo en común y es que nadie pudo cerrarlos. Así que hoy, amigos míos, no voy a hablar de teorías conspirativas, no voy a hablar de ficción. No hay monstruos, no hay fantasmas, al menos no en el sentido tradicional. Hoy hablaré de algo mucho más personal, mucho más cotidiano. Hoy hablaré de personas reales, de víctimas reales, de asesinos que existieron y que en algún momento dejaron de ser rastreables. Y es que cuando entiendes esto, hay algo profundamente perturbador, porque alguien fue asesinado, alguien investigó ese crimen durante meses, años o incluso décadas, y aún así, la persona responsable simplemente desapareció. Por lo que hoy voy a recorrer algunos de los asesinatos más inquietantes de la historia moderna. Casos donde la lógica falló, donde las pruebas simplemente no encajaron, donde la verdad quedó enterrada bajo capas de tiempo, errores o incluso de silencio. Así que si estás escuchando esto a oscuras, o si estás solo, o simplemente si te gusta entender cómo funciona el lado más oscuro de la realidad, entonces quédate, porque algunos de estos casos siguen abiertos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro Universo Podcast. Pero antes de empezar os quiero dar las gracias de verdad. Gracias por estar aquí, por compartir estos programas, por opinar sobre ellos y hacérmelo saber. Y yo os animo a que continuéis, porque de esa forma podremos tener unas grandes conversaciones. Y también os quiero decir algo rápido, y es que si te gusta este tipo de contenido, que es oscuro, narrativo, por supuesto, con tensión, con historias, con ese punto emocional que no se va fácilmente, entonces estoy seguro que conectarás con mi novela, Esperanza, el inicio. Ya sabéis que es una historia ambientada en un mundo donde la humanidad no solo lucha por sobrevivir, sino por entender en qué se ha convertido. Porque a veces el enemigo no está fuera, está dentro, y eso es mucho más peligroso. Ya sabes que la tienes disponible en Amazon y por supuesto en las principales librerías españolas como El Corte Inglés, FNAC o La Casa del Libro. Así que si ya la has leído, te quiero dar las gracias, porque no sé si lo sabes, pero estás apoyando una historia independiente. Y eso, amigo mío, ya sabes que no es poca cosa. Bueno, y como siempre también puedes encontrarme y seguirme en TikTok, Instagram y por supuesto en YouTube, donde subo contenido extra como escenas o imágenes que te guiarán y ayudarán a entender mejor todo el contexto del programa. Y quiero decirte que si estás escuchando esto es porque te atraen las historias que no encajan, las que no tienen cierre, las que te obligan a pensar un poco más allá de lo evidente. Y eso ya dice mucho sobre ti. Hoy, como os he dicho antes, voy a hablar de asesinatos reales. Son casos que están documentados, son investigaciones policiales que empezaron con todo, con recursos, por supuesto con la típica presión mediática, testigos, y que aún así no terminaron en nada. Y eso es muy inquietante porque
Cuando un caso se resuelve, bueno, pues hay una sensación de orden, de cierre, pero cuando no, lo que queda es algo muy distinto, porque estamos hablando de asesinatos reales. Así que siempre queda la duda, la posibilidad de que se vuelva a dar. Así que esa sensación de que algo no está del todo bien. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo importante y comencemos. Y para empezar, voy a hacerlo con un asesinato que estoy seguro que la gran mayoría conoceréis, como es el caso de la Dalia Negra. Estamos en Los Ángeles, en 1947. En aquellos años, esta ciudad ya empezaba a venderse al mundo como el epicentro del glamour. Hollywood, luces, estrellas y muchas historias de éxito. Pero eso era solamente una de las caras de Los Ángeles. La otra era mucho más oscura. Corrupción policial, crimen organizado, desapariciones que no siempre se investigaban como debía. Y una prensa que empezaba a entender algo muy importante, y es que hablar del morbo vende. Así que, el 15 de enero de 1947, una mujer camina por un solar vacío en Leimer Park. Ella mira al suelo y ve algo, así que se detiene. Al principio piensa que es un maniquí roto, algo que han tirado y no tiene importancia, pero da un paso más. Y entonces se da cuenta de que no es un maniquí, de que es un cuerpo humano. Es el cuerpo de Elizabeth Short, el cual estaba completamente seccionado en dos. Estaba cortado con una precisión que desde luego no era improvisada. Y algo importante, no había sangre en la escena. Eso ya es una señal clara de que el crimen no ocurrió allí, de que el cuerpo fue trasladado y colocado, digamos que fue expuesto. La piel había sido limpiada, casi preparada, como si alguien hubiese querido eliminar cualquier rastro o tal vez presentarlo de una forma concreta. Y luego estaba su rostro, la cara. La boca había sido cortada desde la comisura de los labios hasta las orejas, creando una expresión realmente horrenda. Era una sonrisa, pero una sonrisa que no pertenecía a una persona viva. Fue llamada sonrisa de Gladwell. Como es lógico, en una ciudad en expansión y donde la prensa estaba cogiendo tanto protagonismo, pues la noticia explotó. Pero no como una tragedia, sino como un espectáculo. La prensa bautizó el caso la Dalia Negra. Y a partir de ahí, como es lógico, todo se distorsionó. El crimen dejó de ser solo un caso policial y se convirtió en una historia mediática. Cartas que llegaban a la policía, algunas firmadas por el supuesto asesino, otras por personas que querían formar parte de la historia. Confesiones falsas, pistas inventadas y testimonios contradictorios. Para ser exactos, más de 150 sospechosos, pero ninguno de ellos definitivo. Como es lógico, después de todo aquel espectáculo mediático, el caso se convirtió en uno de los más investigados en la historia de los Estados Unidos, pero también en uno de los más frustrantes. Porque había algo especialmente inquietante, y es que el asesino sabía perfectamente lo que hacía. No fue impulsivo, no fue caótico, más bien fue metódico y controlado. Y eso cambia completamente la perspectiva. Y este es el momento donde deja de ser un crimen y empieza a convertirse en algo diferente. Todos hemos visto películas o documentales sobre asesinatos, sobre asesinos en serie, y siempre cometen algún tipo de error, y entonces dejan rastros. Hay algo a lo que agarrarse, pero aquí no. Aquí hubo una planificación perfecta, hubo un control espectacular. Aquí hay alguien que entendía perfectamente cómo desaparecer. Y eso nos deja con una pregunta que no es fácil de responder. Y es que, ¿cuántas veces lo había hecho antes? ¿Y cuántas lo haría después? Porque lo verdaderamente aterrador no es solo lo que ocurrió, es que pudo seguir ocurriendo sin que nadie lo supiera, porque el asesino
nunca fue descubierto. Espectacular el caso de la Dalia Negra. Pero bueno, el que viene ahora no es menos espeluznante, porque es el caso de Jack el Destripador, que todos conocéis, pero que lo vamos a ver desde una perspectiva diferente a las películas de Hollywood. Vamos a basarnos en los hechos y sobre todo en los documentos. Estamos en Londres, en 1888, que es a finales del siglo XIX. Estamos en una ciudad inmensa, en plena revolución industrial, pero que está dividida en dos realidades completamente distintas. Por un lado tenemos a la riqueza, el progreso y la expansión, pero por otro tenemos la pobreza extrema, el hacinamiento y las enfermedades. Y en medio de todo eso, un lugar concreto, Whitechapel, que os diré que yo he paseado por él, e incluso hoy en día, si lo hacéis por la noche, todavía hiela la sangre. Este era un barrio donde miles de personas vivían amontonadas, con calles estrechas y una iluminación prácticamente inexistente por la noche. Un barrio donde había mucha prostitución, mucho alcohol y mucha violencia cotidiana. Y por supuesto, había una policía que estaba completamente superada por todo aquello. Así que, entre agosto y noviembre de 1888, al menos 5 mujeres fueron asesinadas. Sus nombres eran Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stripe, Catherine Edgeworth y Mary Jane Kelly. 5 nombres, 5 víctimas confirmadas, pero probablemente no eran las únicas. El patrón era claro. Las víctimas eran mujeres vulnerables, eran prostitutas. Para aquella época, ellas eran personas que no existían para la sociedad, así que el asesino actuaba de noche, en calles oscuras, y lo hacía en cuestión de minutos, y luego desaparecía. En aquellos tiempos, los crímenes en las calles de Londres era algo habitual, porque había mucha violencia, pero lo que hizo que estos crímenes destacaran no fue solo la muerte, sino la forma, porque las mutilaciones eran precisas. En algunos casos, incluso se extrajeron órganos tales como los úteros o los riñones. Es decir, había partes del cuerpo que no se eliminaban al azar. Así que eso hizo pensar a los investigadores sobre algo muy concreto. Y es que no estaban ante un asesino cualquiera, que podía tener conocimientos de anatomía y podía saber exactamente lo que estaba haciendo. Y eso, en 1888, era aterrador. Y a partir de ese momento hubo algo todavía más espeluznante, y es que llegaron cartas. Cartas enviadas a la policía y también a la prensa, y estaban firmadas por alguien que decía ser el asesino, y se puso como nombre Jack el Destripador, o Jack the Ripper. Así que ahí nació su nombre. Ahí empezó el mito. Algunas cartas describían detalles que no eran públicos. Otras parecían claramente falsas. Pero el daño ya estaba hecho. Y es que el asesino tenía voz, tenía una presencia y sobre todo tenía el control del miedo de la población. Claro, en calles como las de aquel entonces de Londres, que estaban atestadas de gente, hubo testigos. Había personas que vieron a las víctimas poco antes de morir. Personas que describieron a hombres sospechosos. Y esto es muy interesante, porque las descripciones nunca coincidían del todo. Algunos decían que era un hombre bien vestido, otros que tenía un aspecto descuidado, que era alto, otros más bajo, como si el asesino no tuviera una forma clara, o aún peor, como si pudiera mezclarse perfectamente con la gente, es decir, como si fuera invisible. Por lo tanto, el caso generó un pánico terrible. Las calles se vaciaban por la noche, la policía aumentó la vigilancia y se empezaron a investigar a médicos, carniceros extranjeros, aristócratas e incluso a miembros de la realeza, los cuales fueron señalados en teorías posteriores realmente. Pero nada, ninguna prueba concluyente, ninguna detención, ningún cierre del caso. Y sin embargo, más de un siglo después, el caso ha vuelto a abrirse. No oficialmente, pero sí mediáticamente.
Y es que en los últimos años un nombre ha vuelto a aparecer con fuerza. Aaron Kosminski. Era un barbero polaco que vivía en Whitechapel, un hombre que ya fue sospechoso en su época, pero que nunca fue arrestado. Por supuesto, nunca fue juzgado, ni siquiera condenado. Pero la teoría moderna dice lo siguiente, que en una prenda encontrada en la esquina de uno de los crímenes, que era un chal, se ha identificado ADN. Un ADN que podría vincular a la víctima y al supuesto asesino. Y es que según esa investigación, ese ADN apunta directamente a Kosminski. Suena algo como definitivo, como si se fuera a cerrar el caso. Digamos que suena a respuesta. Y aquí, cuando parece que todo se va a solucionar y el caso se va a cerrar, es donde las cosas empiezan a torcerse nuevamente, porque la ciencia no está de acuerdo. Muchos expertos cuestionan la validez de esa prueba, el origen del chal y, por supuesto, la contaminación del ADN, la falta de estudios independientes y, sobre todo, lo más importante, la ausencia de una confirmación oficial. Así que, después de más de 130 años, creo que seguimos exactamente en el mismo punto. Es cierto que con un nombre y una teoría, pero sin una verdad definitiva. Y esto es muy interesante, porque incluso con la tecnología moderna, con el ADN y con la ciencia, no hemos podido cerrar historias. Yo es que creo que hay algunas historias que no quieren ser cerradas. Gran caso, el de Jack el Destripador. Y os puedo asegurar que si paseáis por la noche en esa zona, todavía vais a mirar hacia los lados por si acaso. Bueno, y ahora vamos a avanzar con el tercer caso, que es el asesinato de Villisca. Este no es tan conocido, pero es igualmente inquietante. Así que estamos en Villisca, en Iowa, en 1912. Es un pueblo pequeño y muy tranquilo, de esos donde todo el mundo se conoce, donde las puertas no siempre estaban cerradas con llave y donde la sensación de seguridad era parte de la vida cotidiana. Bueno, o al menos eso creía. Era la noche del 9 al 10 de junio de 1912, donde la familia Moore vuelve a casa después de asistir a un evento en la iglesia, algo habitual. Iban los padres, 4 hijos y 2 niñas que habían sido invitadas a pasar la noche con ellos. En total, 8 personas. Se van a dormir y nunca vuelven a despertar. Porque el asesino entró en la casa. Nadie sabe exactamente cuándo. Nadie sabe exactamente cómo. Pero lo que está claro es que no actuó con prisa. Sí se movió en silencio. Esperó. Y cuando todo estaba en calma, completamente en calma, empezó, uno por uno, con un hacha. Los golpes fueron brutales y directos, sin margen de error. Pero lo realmente inquietante no es solo la violencia, es lo que ocurrió después. Porque el asesino no huyó inmediatamente, no, se quedó. Cubrió los espejos de la casa, tapó las ventanas y colocó ropa sobre algunos cuerpos. Incluso preparó la cena, como si quisiera ocultar algo o como si no quisiera ver lo que había hecho. O incluso, algo peor, como si estuviera siguiendo algún tipo de ritual. La policía creyó que permaneció dentro de la casa durante horas, en silencio, en la oscuridad, con 8 cuerpos a su alrededor. A la mañana siguiente, el pueblo entero siguió con su rutina. Nadie sospechaba nada, nadie escuchó nada durante la noche. Y eso es realmente aterrador, porque la casa estaba en medio del pueblo. No era una casa aislada en un bosque, no estaba escondida. Estaba a pocos metros de donde había otras familias durmiendo. Y aún así, nadie oyó nada. Por lo que, cuando finalmente se descubrió la escena, fue un shock absoluto. La investigación empezó de inmediato. Se interrogó a vecinos, se analizaron movimientos, se investigaron sospechosos. Uno de ellos, un predicador itinerante. Otro, posibles asesinos en serie activos en la zona, pero nada. Otra vez, nada.
sin pruebas definitivas y sin culpable. Y para mí, en este punto es donde el caso se vuelve más aterrador, porque no estamos hablando de que alguien entra, mata y huye. No, 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 estamos hablando de alguien que se queda, que se toma su tiempo, que interactúa con el espacio después del crimen. Y eso para mí cambia completamente la lectura, porque ya no es solo violencia, es un comportamiento extraño, es psicología, es alguien que no solo quería matar, sino experimentar el momento. Y eso abre una puerta muy difícil de cerrar. Y sobre todo una pregunta, y es que, ¿qué tipo de mente necesita quedarse después de hacer algo así? Porque lo verdaderamente perturbador no es que nadie lo viera, es que probablemente salió andando como cualquier otra persona sin levantar sospechas. De verdad que cada caso que os estoy contando es más aterrador que el caso anterior. En la Dalia Negra el cuerpo es cortado por la mitad. Jack the Ripper, bueno, pues ya desmembra a las víctimas, pero es que en este caso una persona mata a 8 con un hacha y luego se queda en la casa, no sé, prepara la cena, como a disfrutar de lo que le rodea. Realmente para mí es peor que los dos anteriores. Pero bueno, ahora os voy a contar el cuarto suceso. Y es el del asesino del Zodíaco, que seguro que también conocéis. Ahora nos encontramos en California, a finales de los años 60, y está en una época marcada por cambios sociales profundos. Estaba el movimiento hippie, la contracultura y las protestas. Una aparente sensación de libertad, pero bajo esa superficie empezaba a crecer algo muy distinto, el miedo. Un miedo que no venía de lo visible, sino de alguien que estaba ahí fuera, observando, esperando. Y es que entre 1968 y principios de los años 70, varias personas fueron asesinadas en el norte de California. Parejas jóvenes en su mayoría fueron atacadas en lugares aislados, en coches, carreteras secundarias, zonas donde nadie podía escuchar nada. Pero lo que convirtió este caso en algo completamente diferente no fueron solo los asesinatos, fue lo que vino después. Porque el asesino no solo mataba, sino que se comunicaba. Y es que enviaba cartas a la policía, a los periódicos, y eran mensajes cifrados, desafíos, amenazas, firmados con un símbolo, que era un círculo con una cruz. Así que, así nació el nombre, el asesino del Zodíaco. En sus cartas afirmaba haber matado a más personas de las confirmadas y se burlaba de la policía. Daba pistas que no siempre eran reales y en una de sus comunicaciones dejó algo especialmente inquietante, que fue un criptograma. Fue un mensaje codificado que, según él, revelaba su identidad. Bueno, pues el mensaje fue resuelto, pero no contenía su nombre, solo una declaración perturbadora, y era que matar le hacía sentir bien. Y es curioso porque en algunos casos sobrevivieron testigos. Eran personas que vieron al atacante y que lo describieron como un hombre blanco y corpulento, pero de una apariencia normal, sin nada especialmente destacable. Y eso hizo que la investigación fuera todavía más difícil, porque no destacaba, no llamaba la atención. Vamos, que podría haber sido cualquiera. Podría haber estado en cualquier lugar. Y eso que la investigación fue enorme. Diferentes cuerpos policiales se implicaron, cientos de sospechosos. Fueron miles de horas de trabajo, pero el caso nunca se cerró oficialmente. A lo largo de los años, varios nombres han sido señalados, algunos con más peso que otros, pero la verdad es que nunca hubo una confirmación definitiva, nunca hubo una prueba irrefutable. Y por eso, este caso se separa del resto, no es como los anteriores, porque el Zodíaco no solo mataba, sino que construía un personaje, se convertía en algo más grande que el crimen, controlaba el relato, decidía cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Y eso introduce un elemento muy peligroso, que es el ego. Porque cuando un asesino necesita ser visto, necesita reconocimiento,
necesita jugar. Y cuando alguien juega con ese nivel de frialdad, no siempre busca evitar ser atrapado. A veces busca demostrar que no puede ser atrapado. Y eso deja una pregunta inquietante. Y es que, ¿se detuvo o simplemente dejó de escribir? En algunas películas y en algunas series que he visto, y seguro que vosotros también, se ha intentado poner cara y poner nombre al asesino del Zodiaco, pero es solamente ficción. La realidad es que nunca fue encontrado, nunca se supo quién fue. Bueno, y ahora, en el caso número 5, os voy a hablar de Hinterkaifeck, en Alemania. Y este fue uno de los casos más inquietantes de Europa. En esta ocasión, estamos en Alemania, en 1922. En una pequeña granja aislada, Hinterkaifeck, a unos kilómetros del pueblo más cercano. Ahí no hay vecinos inmediatos, no hay un tránsito constante. Es un lugar donde el silencio era algo normal. Pero semanas antes del crimen, ese silencio empezó a romperse. Y es que la familia Gruber, compuesta por Andreas, la madre, su hija Victoria y los hijos de esta, además de una nueva chica de servicio que había llegado recientemente, en total, 6 personas fueron asesinadas. Pero días antes del crimen empezaron a ocurrir cosas extrañas. Andreas encontró huellas en la nieve. Las huellas venían del bosque y llegaban hasta la casa. Pero es curioso porque no volvían. Es como si alguien había llegado, pero aparentemente no se había ido. Después escucharon ruidos en el ático, como pasos o movimientos, pero cuando subían a mirar, no había nada. También desaparecieron llaves y aparecieron objetos fuera del lugar. La familia lo notó y lo comentó entre ellos, pero no abandonaron la casa por eso. La noche del crimen, alguien empezó a atraer a los miembros de la familia, uno a uno, al granero, donde fueron asesinados. ¿Cómo? Con un pico, uno tras otro, sin que los demás reaccionaran a tiempo. Después, el asesino entró en la casa y mató a los niños y a la chica de servicio. Pero lo más inquietante es lo que pasó después. Y es que, al igual que en el asesinato de Piliska, el asesino no se fue, sino que se quedó en la granja y se quedó durante días. Es más, encendía el fuego, daba de comer al ganado y se movía por la casa como si nada hubiera pasado, como si él viviera allí. Claro, los vecinos notaron humo saliendo de la chimenea, lo que indicaba que alguien estaba allí, que sería la familia que se había mudado. Así que nadie sospechó lo que realmente había ocurrido. Cuando finalmente descubrieron los cuerpos, la escena era incomprensible. No había signos claros de robo. No había una razón evidente. Así que se investigaron múltiples teorías, conflictos familiares, venganzas, cualquier extraño, pero ninguna encajaba completamente. Por lo tanto, nunca hubo una detención, nunca hubo un culpable. Sinceramente, para mí, este es uno de esos casos que cambia algo dentro de ti cuando lo conoces. Porque no es solo un asesinato múltiple, es una invasión, es alguien que observa, alguien que espera, incluso que entra en un espacio privado y lo convierte en suyo. Y luego permanece después de todo lo que ha hecho, se queda en el sitio. Y eso para mí es lo que lo hace diferente. No es solo el acto, es la permanencia, es la tranquilidad, es la ausencia total de urgencia a pesar de lo que has hecho. Y eso nos lleva a una idea inquietante. El asesino no tenía miedo, por supuesto, pero no tenía miedo ni siquiera de ser descubierto o ser visto, ni siquiera de quedarse. Y estos hechos, para mí por lo menos, abren una pregunta que no es fácil de ignorar. Porque, ¿cuánto tiempo llevaba allí antes de actuar? Al igual que en el caso de Iowa, este también me ha dejado realmente impresionado. Es decir, ¿cómo se puede tener la sangre fría de matar a ese número de personas y después simplemente quedarte a ver lo que has hecho, a disfrutarlo? No lo sé, realmente no entra en mi cabeza. Pero bueno, ahora os voy a contar el último caso por hoy. Y es
el de los asesinatos del torso de Cleveland. Así que vamos a viajar a Cleveland, en Ohio, a los años 30, a un Estados Unidos en plena Gran Depresión, donde el desempleo era masivo y había personas viviendo en campamentos improvisados en la calle, incluso zonas enteras sumidas en la pobreza más absoluta. Pero, en medio de todo eso, había un lugar conocido como Kingsbury Run. Era un área, marginal, llena de chabolas, como si fueran personas invisibles para la sociedad. De gente que si desaparecía, nadie preguntaba demasiado por ellos. Bien, vamos a situarnos entre los años 1935 y 1938, donde aparecieron múltiples cuerpos. Mejor dicho, partes de cuerpos. Víctimas desmembradas, incluso decapitadas, y en muchos casos imposibles de identificar. Así que el asesino fue bautizado por la prensa como The Torso Murderer o The Mad Butcher of Kingsbury Run. Y es curioso porque los restos aparecían también en diferentes puntos de la ciudad, a veces en zonas abiertas, otras cerca de las vías del tren, pero siempre con un patrón que inquietaba a la policía, y es que los cuerpos estaban desmembrados con precisión. Por ejemplo, las cabezas desaparecían en muchos de los casos. Y claro, todos esos hechos cambiaban los escenarios, porque sin cabeza, la identificación, por supuesto que era mucho más difícil, por no decir imposible, porque era alguien que entendía perfectamente cómo borrar a una persona, no solo cómo matarla, sino cómo borrarla. Y otro hecho espeluznante de este caso es que algunas víctimas habían sido decapitadas mientras aún estaban vivas. Sí, mientras estaban vivas. Otras mostraban signos de haber sido mantenidas con vida antes del asesinato, como si las hubieran raptado. Y la verdad es que eso añade una capa aún más perturbadora, porque no era solo violencia, era el control, el proceso que engendraba todo el asesinato. Así que ante el desconcierto generalizado de la policía, la Fiscalía nombró como jefe de la investigación a una persona que todos conocéis, a Eliot Ness. Sí, el mismo hombre que había capturado a Al Capone. Él era un investigador metódico y, por supuesto, eficaz, con una gran reputación. Pues aún así no pudo resolver el caso. Se investigaron a médicos, a cirujanos y, por supuesto, a personas con conocimientos anatómicos. Y se identificaron a sospechosos, uno de ellos especialmente relevante, pero nunca hubo pruebas suficientes, así que nunca hubo un arresto definitivo. Así que, ante todas aquellas muertes y en un intento desesperado por detener los asesinatos, Eliot Ness tomó una decisión realmente extrema, y es que ordenó quemar los campamentos de Kingsbury Run. De esa forma él pensaba que podría eliminar el entorno y el posible escondite del asesinato, pero no funcionó. Es cierto que los asesinatos cesaron, sí, pero eso no significaba que el asesino hubiera sido capturado, solo que dejó de aparecer, pero nadie supo realmente por qué. Y en este punto de la investigación, donde Eliot Ness había quemado un barrio entero, para mí el caso se vuelve especialmente oscuro, porque no estoy hablando de un asesino impulsivo, estoy hablando de alguien que entendía el sistema, que sabía cómo dificultar la investigación. Recordemos cuántas cabezas no habían desaparecido, así que sabía cómo eliminar pistas, cómo deshumanizar completamente a sus víctimas. Y eso para mí es muy importante, porque cuando alguien mata, hay una historia detrás, normalmente hay una historia, hay una relación, hay un motivo, digámoslo así, pero aquí no, aquí hay anonimato, hay fragmentos, aquí hay personas que desaparecen y dejan de existir, incluso en los registros. Así que quiero haceros una pregunta, y me gustaría que respondierais en los comentarios. ¿Qué pasa cuando alguien aprende a matar sin dejar ni siquiera una identidad detrás?
Y como en cada uno de nuestros programas, me gustaría hacer una reflexión global sobre todos los casos que hemos estado viendo. Si te das cuenta, todos estos sucesos tienen algo en común. Pero no es solo la violencia, no es solo esa brutalidad. Hay otra cosa. Hay algo más difícil de definir, bueno, por lo menos para mí, y es la ausencia del cierre del caso. Porque cuando un crimen se resuelve, hay una narrativa, hay un principio, un desarrollo y un final. Pero cuando no, lo que queda es una grieta, llamémosla así, una historia incompleta y una pregunta que no desaparece con el paso del tiempo. Porque en Los Ángeles, alguien convirtió un asesinato en una puesta en escena. En Londres, alguien caminaba entre la multitud sin ser visto. En Iowa, alguien se quedó detrás de la casa después de matar. En Alemania, alguien vivió entre los muertos durante días. Y en Cleveland, alguien borraba identidades por completo. Y claro, entonces la pregunta ya no es la típica que nos hacemos. ¿Quién lo hizo? No. Porque pasa a ser otra mucho más difícil de responder. Y es, ¿cómo es posible que alguien haga algo así y no se ha encontrado nunca? Porque eso rompe una idea en la que todos necesitamos creer, yo el primero, y es que todo crimen tiene solución, que todo culpable deja un rastro, que todo termina encajando, pero la verdad y la realidad es que no siempre funciona así. Y quizás lo más inquietante de todo no es que no sepamos quiénes fueron los asesinos, es que probablemente vivieron entre nosotros, trabajaron, hablaron, sonrieron, y nadie supo lo que había detrás de ellos. Y bueno, queridos amigos, hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Pero recuerda, solo por hoy, porque la semana que viene volveré con un nuevo y apasionante podcast. Pero antes de despedirme, os quiero primero dar las gracias. Dar las gracias por haber llegado hasta aquí, por escuchar estos programas y por compartirlos. Para mí es muy importante también que dejéis vuestras opiniones, porque de esa forma creo que podríamos entablar un diálogo, una relación, una discusión sobre los diferentes temas. Y recordar que podéis seguirme en TikTok, en Instagram y por supuesto en YouTube, donde subo estos programas, pero con imágenes, para guiaros un poquito mejor en el contexto del cual estamos hablando. Y claro, ya sabéis que tenéis disponible mi novela Esperanza, el inicio. Y de verdad, si la leéis, decidme qué opináis de ella. Y si no, recomendarla, porque seguro que entre vuestros amigos habrá gente que le apasione y gente que quiera escuchar y leer esa novela. Y de nuevo, agradeceros que hayáis escuchado este episodio, porque sé que no ha sido de los más fáciles, que quizás ha sido un poquito denso y no agradable en algunos momentos. Y precisamente por eso era necesario hacerlo, porque hay historias que no están hechas para tranquilizar, eso lo sabemos, están hechas para recordar algo importante, y es que no todo está resuelto, que no todo encaja y que a veces la realidad puede ser mucho más inquietante que cualquier ficción. Y bueno, venga, ahora sí, voy a adelantaros el siguiente programa. Y esta vez vamos a alejarnos de los crímenes, pero no del misterio, porque el siguiente episodio nos va a llevar a un lugar donde no hay asesinos visibles, pero sí desapariciones, donde no hay escenas del crimen, pero sí preguntas sin respuesta. Es un lugar del que probablemente, bueno, estoy seguro que habéis oído hablar, pero que cuando empiezas a analizarlo de verdad, con pruebas, con casos reales, resulta mucho más inquietante de lo que parece en las películas. Así que la semana que viene vamos a adentrarnos en el Triángulo de las Bermudas. Vamos a ver aviones que desaparecen sin dejar rastro, barcos encontrados a la deriva sin tripulación y mensajes que se cortan en mitad de una frase, en donde décadas de teoría intentan explicar algo que quizás no tenga una explicación sencilla. Y ahora sí, me despido y espero que disfrutéis de este nuevo programa. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.